Hola, soy María Cristina Ramos, vivo en Neuquén y estoy aquí con ustedes para hablar un poco de la poesía en la escuela, en la primera infancia. Fíjense cuál es el texto que elijo para empezar. Es de la lírica popular anónima y dice: Trencé tu cuna de mimbre un día de atardecer para que fuera liviana y se pudiera mecer. Trencé tu cuna de mimbre y le puse un cascabel. El mundo se recibe de manos de los que nos rodean. El mundo se designa y se valora demarcado por las voces y las miradas de nuestros cercanos. Se va ensanchando, extendiendo. Nuestra mirada del mundo tiene la impronta de quienes nos dan su cotidianeidad, su forma de hablar, de afirmar, de negar, sus modos de considerar o desconsiderar, las formas del afecto o el desafecto. Ese pequeño territorio de relaciones que es la familia nos constituye. En su seno vamos sumando aprendizajes, alimentando nuestra curiosidad, acrecentando habilidades y desempeños hasta llegar a la escuela. Entonces entramos al aula. Otro pequeño universo, otro pequeño territorio, para algunos deseado, para otros amenazante. Habrá que adaptarse a relaciones a veces diferentes a las conocidas, a contenciones nuevas o a la falta de ellas. Cambia el ámbito y se abren nuevas rutinas. Pasamos de lo cotidiano familiar a lo cotidiano escolar. Hay que ensayar formas de vincularse partiendo de las conocidas. Habrá que ensayar formas de responder, de pedir, de aceptar, ir descifrando nuevos códigos. Por esto es tan importante el mundo que abren la maestra o el maestro, la hospitalidad de la corriente comunicacional que establezcan, los modos conversacionales, la flexibilidad en el diálogo, la consideración de tiempos para ingresar al mismo, la frecuentación de un tono medio en la voz, la no propensión al grito. Todo eso va armando un ámbito comunicacional y va a determinar la posibilidad de concebir el aula como lugar de disfrute, de confianza y aprendizaje. El mundo se recibe de manos de quienes nos rodean. De ellos depende que la fecundidad de imaginario de cada uno pueda crecer o inhibirse. De ellos depende que entremos al lenguaje confiadamente o que entrar a él sea una experiencia pesarosa. Con un lápiz de color dibujé blanca mi mano, 4 caballos que beben y un potrillo descansando. Un árbol que creció mucho y pequeños otros 4. 4 torres de un castillo y un puente como esperando a la reina, la que cruza a contramano, mientras el viento la peina y la lluvia le da un manto, mientras la reina camina por los caminos marcados que otro lápiz dibujó en la palma de mi mano. Comienzo con este poema porque implica seguir el juego de contacto con los chicos, a quienes les cantamos, jugamos a hacerles cosquillas, jugamos con sus deditos. Con este poema pongo en escena el encuentro de la voz y el juego, la mirada y la cercanía, los juegos de mímesis que incorporan desde pequeños. Porque la poesía es juego y ritmo, palabra que se vive en metáfora, silencio, musicalidad. Tomo el silencio como núcleo de atracción de lo poético. Las imágenes poéticas nos traen hacia un sustrato de sentido que se va transformando, que va perfilando figuras. La musicalidad del texto poético nos sostiene, pero es el silencio lo que se calla, lo que nos imanta, y nos invita a completar esa faltante con una idea tal vez, con un hilo de sentido que nos venga bien en ese momento. El poema dice un poco y un poco calla para que imagines, para que proyectes. Eso callado del poema es lo que nos llama, es eso no dicho lo que nos magnetiza y nos deja suspensos en su hilo de plata. Podés leer y releer, decir y volver a decir. El poema tiene siempre espacios para ir y venir por sus versos. Vamos y venimos en el silencio del texto, como si arrastráramos por él una chalina que se va impregnando de brillos pequeños.
El silencio del poema es un espacio donde es posible algo invisible, no material, y que conseguimos en la tranquilidad de la lectura o en la complacencia de la escucha. En ese silencio el tiempo se hace moroso y hay voces que se van abriendo como frutos y miradas que se van desplegando y muchos nuevos horizontes que se nos ofrecen, distintos para cada lector, singulares, íntimamente personales. La poesía ejerce un encantamiento. La palabra poética tiene una llegada más directa que la que se recibe en el ámbito de lo racional, en la esfera de lo consciente, porque el magnetismo de su sonoridad nos recuerda aquel tiempo preverbal en que la palabra nos llegaba en sus tonos y ritmos con la melodía de las voces de quienes estaban a nuestro alrededor. El tiempo en que nos rodeaban seres que poseían el don de la palabra, a la que progresivamente llegaríamos. Su lenguaje, su universo de palabras nos rodeaba, y era su música un tejido donde sostenernos. En cada día es posible y necesario encontrar un momento para compartir textos poéticos. Son pasos iniciales para familiarizarse con el mundo de lo poético en especial y de lo literario en general. Cada texto implica un aporte al léxico, a las estructuras gramaticales, un acercamiento al lenguaje de la sugerencia, a la movilidad de los significados en relación con determinados sentidos. La disponibilidad de imaginario, la apetencia por adentrarse en las palabras que utilizan los grandes, la posibilidad de juego que implica la poesía, son aliados para compartirla en el jardín. Existe en los niños pequeños gran disponibilidad para el aprendizaje. Dar de leer poesía es además de una entrada en juego con los despliegues de la palabra, la posibilidad de eslabonarse con otras experiencias de traspaso de bienes culturales. Decimos un poema breve que nos guste, invitamos a repetirlo, sumamos voces y miradas. Los limericks de María Elena, los poemas con hormigas de Laura de Betach, algunos de García Lorca, todo aquello que se pueda compartir en instantes, convocados solo por la voz que une y es un remedo de canción caminada, de ritmo que guarda resabios de juego, repetir y jugar, invitar a memorizar. La poesía que se aprende abre posibles continuidades de búsqueda de lo poético, de lo literario en general, de la lectura y de la interacción con la palabra escrita. Redefine a los chicos como emisores. Su voz poniendo en el aire un poema es una ardite convocatoria para los otros que escuchan. La melodía y el ritmo acompañan a memorizar y dan un respaldo de armonía placentero. De manera que cuando puedan asomarse a la lectura y la escritura, tengan ya incorporados formatos sonoros, memoria rítmica, que tengan ya la instalación de estructuras poéticas, esa disponibilidad para la recepción de la frase musical y el despliegue de lo metafórico. Leeremos para ellos y con ellos, y aun cuando ya sepan leer, leeremos en voz alta con ellos. Todo lo que somos tiene que sostener nuestra voz. Todo lo que soñamos y buscamos para los que crecen a nuestro alrededor tiene que estar en nuestra voz. Desde la lírica popular anónima a los textos de autor, todo aquello que se ofrezca como bocado sonoro, como prueba, como piedra transparente para apoyar nuestra amistad con el lenguaje. Lo más importante en la lectura de un poema puede suceder en la primera lectura, o en la segunda, o en las sucesivas lecturas que su niebla poética permita. Pero ¿cómo sé si entienden? Me pregunta una alumna a quien le gusta mucho la poesía, pero no encuentra los puentes para compartirla todavía. ¿Qué significa en realidad comprender un poema? Un poema arroja pequeñas señales, pequeños aleteos que procuran dar con el lector. Todo acercamiento será bienvenido. Desear leerlo de nuevo, recortar uno o dos versos, sonreír al escucharlo, quedarse inmóvil, serán sutiles muestras de que el poema ha dejado caer sus luces en el aire del lector. Toda ínfima espiga de sentido levantada de un poema
dará cuenta de que estamos en camino. Siempre es buen momento para compartir un poema. También podemos compartir poemas de un mismo autor en distintos momentos de la semana, abordar la lectura de un libro de poemas, y esa lectura podrá abarcar entonces varias clases. La poesía como posibilidad de transitar y apropiarse de una creación de mundo sostenido por palabras ofrece un territorio de posibles, un lugar de juego y complacencia, de memoria sonora, un espacio que abre los espacios interiores de cada uno. Pero no intentaremos capturar el sentido de un poema. La lectura de poesía no debe ser una clausura. Es como intentar detener el vuelo del colibrí para entenderlo. El discurso poético ofrece un tramado provocador. Es un lugar donde los sentidos tienen espacio para moverse hacia otros. Hay que asomarse, dejarse impregnar por su brisa huidiza, volver a leer, tal vez memorizar también, para disponer de él cuando esté cerca del mar, o a la orilla de un miedo, o en las arenas movedizas del amor. Desde siempre, la palabra poética ha rozado el amor y ha restañado heridas, las del cuerpo o las del alma. Acompañar a los lectores a entrar al mundo de lo poético implica, además de cumplir con el derecho al placer, ir generando encuentros con lo mejor de nuestra tradición cultural literaria. Desde siempre, el ser humano ha encontrado en la poesía de grandes escritores consuelo para momentos de su historia personal, espacios de apoyo para sus reflexiones ontológicas, sociales o afectivas. Ha podido encontrarse haciéndose uno con las palabras de aquellos que conquistaron el decir poético y lo han dejado para nosotros como herencia entrañable. La poesía nos da el latido de su compañía, nos lleva de viaje a sus espacios y nos regresa alumbrados. Hacernos lectores de poesía nos ayudará a contarnos lo que nos sucede, a describir nuestras experiencias vitales, los instantes de la afectividad, el deambular del pensamiento, las construcciones con que el imaginario rodea los misterios cotidianos. Leer poesía dará palabras para sostener la casa del aire que nos sostiene, ese mundo que necesitamos para vivir en integridad, para incluirnos en experiencias saludables, en modos de encuentro con nosotros y con los otros. Para esto contamos con los poetas. Cuando los poetas son tales, su obra es la mejor entrega. Su obra es un aporte a lo social, una instalación cultural que hace a su tiempo más fecundo, una donación de tierra de simbolismos para sumar a la sensibilidad del lector. Hay un poema, uno de los tantos bellos poemas de Federico García Lorca, que se llama Es verdad, y dice: ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Ensayando una lectura interpretativa personal, no la única, puedo decir: es un poema que enhebra palabras sencillas con rupturas y desplazamientos hacia lo metafórico. Corazón, sombrero, cintillo, tristeza, hilo blanco, pañuelos. Pero la tristeza se convierte en pañuelo. Y por tu amor, dice, por tu amor me duele el aire. Cada lector recibirá esa construcción que desborda de lo habitual y hace volver a la conciencia del dolor que duele al respirar, que inunda el pecho, que llega al corazón, pero que también juega a doler en el sombrero. Esa sombrita que cubre y protege, ese sombrero que tiene un ala y envuelve la cabeza con sombra y con el pesar del esfuerzo que cuesta seguir amando. Es un poema para toda edad, para los chicos también. La sensibilidad infantil lo recibirá con su musicalidad de juego. Entrará a su hospitalidad de palabras sencillas
y recibirá también la noción que el poeta desliza delicadamente acerca de los avatares del amor. Tal vez se queden con un tramo solamente, enlazados a la niebla poética de pensar en la tristeza. ¿Cómo es una tristeza de hilo blanco? ¿Se puede comprar la tristeza? ¿Cómo es? ¿Cómo será la tristeza mía? ¿Será de hilo blanco? ¿De hilo negro? ¿Será de hilo gris, como el gris de las nubes? Pero tal vez el poema deje al principio solo la impronta del juego musical, porque se impone el ritmo de juego, y recién, en otra lectura o en otra edad, tal vez, el poema deje caer otros significados, otros sentidos, de acuerdo a cómo esté el que lo recuerde en su momento. Será bueno que nuestra voz sea, para los chicos, el mejor llamado, una irresistible invitación a entrar al mundo de la lectura. Habrá que apelar a toda la expresividad de que seamos capaces, a nuestra habilidad para el murmullo, para lo exclamativo, para matizar las preguntas. La lectura en voz alta es el instrumento más valioso de quienes somos mediadores. Leemos cuando regresamos desde el fondo del texto, impregnados de un sentido que construimos entre la pulsación del texto y nuestra sensibilidad. Leemos cuando el aire de nuestra respiración puede tocar el texto sin lesionarlo, cuando nos ubicamos entre el texto y quienes nos escuchan, quitando relieve a nuestro ser individual para generar un espacio posible donde seguir significando, cuando el fluir de nuestra voz se atempera y concibe, la media voz como una intensidad y lo exacerbado como un atropello, cuando nuestra voz, pulsada con la intención de quien comparte algo luminoso, elige el plumaje adecuado para que lo poético cobre vuelo. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de poesía? A veces se utiliza el término para referirse a textos en verso, cuya intencionalidad suele ser el humor, o a otras de carácter narrativo rimadas, válidas como material de lectura, pero cuyo discurso muchas veces carece de la búsqueda estética de la poesía. Si bien su frecuentación suma experiencia de lectura, no lleva a la vivencia de lo poético ni habilita a sus lectores para facilitarles la llegada a otros libros de poesía. Si la lectura de poemas y de libros de poesía es frecuente, si está en el centro de clases de lectura y también en el azar de cualquier momento que podamos compartir, si los chicos empiezan a buscar la poesía entre otros libros, habremos dado pasos en su formación como lectores de poesía. Poco a poco será posible percibir más conscientemente la corporeidad sonora de un poema, la melodía que sostiene las palabras, percibir sus desplazamientos y sus juegos. Poco a poco será natural elaborar y compartir una o más interpretaciones, organizarlas hasta recalar en algunas líneas de sentido. No obstante, el texto poético es complejo. Partes de él pueden ser reticentes a nuestra interpretación. Es posible que queden zonas sumergidas, tramos del texto más huidizos a las posibilidades de cada uno. No sería poesía si esto no sucediera. A medida que frecuentamos más poesía, aumentará nuestra habilidad para adentrarnos en su mundo de sutilezas y honduras, y no nos asustará la leve oscuridad que pueda incluir un poema. Retomo la necesidad de una lectura en voz alta, sentida, sostenida en el tiempo que pide el sentido del texto. Una lectura que sea puente luminoso entre los chicos y chicas y el poema que les ofrezcamos. Retomo la importancia de memorizar algunos textos. Los mediadores tenemos que tener en nuestra memoria algunos poemas para instalar el decir de lo poético en cualquier momento del aula o de la biblioteca. He insistido en la práctica de lectura de poemas, pero abordaremos también la lectura de libros de poemas, con los que estaremos tal vez una semana, tal vez un mes. Nadie se hará lector de poesía si leyó o escuchó 3 poemas en un año.
Hablo de frecuentación. La poesía como juego y como núcleo de entrada a lo estético del lenguaje tiene que estar presente en la cotidianeidad de la escuela. Y propongo también, esta es una idea que incluyo en el último libro de La Casa del Aire, diseños visuales para la lectura de poesía como estrategia que permita optimizar los instantes de acercamiento a la lectura. Hay un momento, la pizca de un momento, en que se capta la atención con singular intensidad. Preparar y ofrecer un objeto que propicie una percepción calificada, que mueva la fecunda curiosidad de chicas y chicos, que impacte en los secretos giros con que se elabora un sentido. A veces la falta de apego a la lectura deriva de que nadie señaló una entrada a un texto, ni acompañó a andar por los senderos posibles de un poema o de un cuento. Hay que dar la mano, alertarse cuando una mirada explora, acaso con timidez, lo que ofrece el mundo de las palabras, el imaginario vivo de alguien que escribió. Hay que preservar la calidad de recepción del momento, poner a resguardo el instante y generar otros, pronto, antes de que lo cotidiano borre con niebla la frescura de ese contacto. Una de las propuestas de diseño se llama Aguamundos e incluye coplas de mi autoría con textos, con ilustraciones de Virginia Piñón. Entonces les voy a mostrar algunos. Incluyen coplas de sapos y una ilustración referida a ese texto. Por ejemplo, este dice: el sapo junta del aire sonidos para cantar y los anuda en el agua su guarida musical. Hay 10 coplas y 10 ilustraciones. Este dice: si come retamas, si persigue grillos, todo sapo verde se vuelve amarillo. Y a ver, este que me gusta especialmente dice: con su cucharita, sapo cocinero mezclaba sabores en verde caldero. Otro de los diseños es, por ejemplo, utilizar un material como vasos, estos vasos decorados que tienen instalado en su interior un poema. El poema es un poema de fantasmas y la forma de leerlo es con la luz apagada, la luz del aula apagada y con una linterna que ilumine y permita la lectura. Y finalmente ya hay muchas propuestas. Esta se llama Caracol. La ilustración es también de Virginia Piñón. Se despliega de la siguiente manera para leer. Y con la lectura de este poema, los saludo, me despido y seguramente pronto nos volveremos a encontrar. Una torre de piedritas había hecho el caracol. A la torre se subía para llegar hasta el sol, con anteojos muy oscuros, a prueba de resplandor, y una gorrita de hoja a prueba de insolación. Una torre de piedritas había hecho el caracol. Le llevaba muchas horas subir una, subir dos. Al subir a la tercera se moría de calor y volvía cuesta abajo el caracol. Una torre de piedritas había hecho el caracol. A la torre se subía para llegar hasta el sol, pero el sol se había volado como un pájaro veloz, con un plumaje de luces, con un traje tornasol, pero el sol se había volado como un pájaro veloz, por eso no le alcanzaba, por eso no lo alcanzó. Mala suerte, simplemente, mala suerte, caracol.